Hola, mi nombre es Christopher Paula Lavamesa y hoy vamos a conversar un poco acerca de las generalidades de enfermedades transmisibles e infecciosas y la fiebre de origen desconocido. Bien, enfermedad infecciosa es aquella producida por la transmisión de un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos desde una persona o animal infectado hacia un huésped susceptible. ¿Dónde radica la importancia de conocer las enfermedades infecciosas? Tienen una alta mortalidad en países subdesarrollados, frecuentes motivos de consulta y posibilidad de epidemias. Cadena de transmisión. Las enfermedades infecciosas se producen o aparecen por la interacción de tres factores fundamentales: el agente causal, el ambiente y el huésped de la enfermedad. Si queremos tener un control acerca de las enfermedades infecciosas o de una enfermedad infecciosa específica, debemos de modificar o actuar sobre alguno de estos tres factores. Epidemiología. La epidemiología de las enfermedades infecciosas busca estudiar todas las etapas del proceso infeccioso para así poder establecer medidas de control. Identificando los posibles eslabones en cada enfermedad, se puede interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo de propagación de estas enfermedades. El agente infeccioso. La infección es la entrada y el desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el huésped. Aquí es importante hacer una aclaración: infección no es enfermedad, debido a que hay infecciones que no debutan con una enfermedad clínica. La evolución de la infección va a depender de la patogenicidad del agente, que esa es la capacidad que tiene de producir enfermedad en una persona susceptible. De la virulencia, que es la virulencia, es la capacidad que tiene el organismo de producir daño severo en la persona afectada. Infectibilidad es la capacidad que va a tener el agente de invadir y producir infección en el huésped, ya sea ocasionando o provocando un daño o enfermedad, así como no la puede producir. Dosis infectiva es aquella cantidad necesaria que se necesita para producir infección en los individuos susceptibles. Dentro del medio ambiente tenemos el físico, como el aire, agua, suelo, tierra, las estaciones del año, el clima, nivel de radiación. Dentro del químico tenemos los metales, sustancias químicas, contaminantes, biológico, enfocado más a lo que es la flora, la fauna. Tenemos en el sociocultural lo que es nutrición, higiene, sueño, el nivel socioeconómico. Por último tenemos al huésped, que es la persona o animal que va a proporcionar aquel lugar adecuado para que este agente infeccioso pueda crecer y se pueda multiplicar en condiciones naturales. Hay factores que van relacionados con el huésped. Tenemos la susceptibilidad, que es la falta de resistencia de un individuo para una enfermedad. Tenemos la resistencia, que es la suma de mecanismos de defensa que va a tener un individuo para enfrentar la enfermedad. La inmunidad es esas defensas que va a tener el individuo para salir indemne de un contacto con un agente infeccioso. Esta inmunidad puede ser innata o adquirida. Dentro de la adquirida tenemos la activa y la pasiva. Y otro de los factores es la vacunación. El proceso de transmisión es la propagación del agente infeccioso a través de un ambiente u otra persona a un huésped susceptible. Esta transmisión puede ser directa, en la cual va de la fuente al huésped, o una transmisión indirecta, en la cual se tiene fuente, eslabón intermediario y el huésped definitivo. Ya. Dentro de la transmisión directa tenemos el contacto directo, ya sea un beso, relaciones sexuales, rociado de gotitas, exposición directa al tejido susceptible, mordeduras, la transmisión transplacentaria o cuando la madre da de lactar al bebé. La transmisión indirecta es la que necesita un vehículo, un vector, un aire. Epidemiología de las enfermedades infecciosas. Bien, primero digamos, ¿qué es una epidemia? Es la aparición en una comunidad o región de un número de casos de una enfermedad demasiado grande o que era inesperada en ese momento y lugar determinado. Enfermedad endémica esta se va a presentar en una zona geográfica o un grupo de población determinado con tasas de prevalencia e incidencia bastante altas en comparación con las tasas que se presentan en otros lugares. Las enfermedades emergentes son nuevas infecciones de aparición o nuevas enfermedades que han aparecido recientemente.
o en todo caso se extendieron a nuevas poblaciones. Y una enfermedad reemergente va a ser la reaparición de una enfermedad que aparentemente ya estaba controlada, o que en todo caso sí estaba controlada, pero reapareció. Principios del control de infección. Aquí es importante mencionar las vías de transmisión, que es por contacto, por gotitas, microgotas, vía aérea. El por contacto, puede ser directo o indirecto con el paciente, contaminación de manos, drenajes excesivos de heridas. Por gotitas, aquí es importante mencionar que estas no pueden, no van más allá o no viajan más allá de 1 metro de distancia debido a su peso. Estas se dan al momento de toser, al hablar, al estornudar. Y la vía aérea, que es aerosoles, estas sí pueden viajar a gran distancia y pueden permanecer en el aire más tiempo. ¿Cuáles son las precauciones que se deben de tener o protecciones de rutina para el control de infección? Tenemos las precauciones estándar, en la cual busca minimizar la diseminación, ya sea evitando el contacto con sangre, fluidos corporales, tener un lavado de manos adecuado con agua, jabón, alcohol al 70%. Hay precauciones específicas, las cuales van a ser contra todas las vías de transmisión, es decir, contacto, gotitas o aire. La colocación del equipo de protección personal es importante debido a que debe de hacerse en este orden: bata, luego la máscara, seguido de la protección ocular o facial, y de último los guantes. Y al momento de retirar, que se lo haga en orden inverso, es decir, primero los guantes, luego la protección ocular, luego la máscara y por último la bata. Si no se lo hace en este orden, nos podemos contaminar antes de entrar en contacto con el agente infeccioso. Bien, hablemos un poco de la fiebre de origen desconocido. Esta es aquella temperatura mayor de 38.3 grados centígrados que tiene una duración mayor de 3 semanas. En estos casos, los pacientes ya van a pasar hospitalizados en 1 semana y no se le encuentra diagnóstico para la fiebre. Tenemos en su clasificación la Food clásica, la neutropénica, que maneja la misma definición, solo que aquí los polimorfonucleares van a estar por debajo de 500. Food nosocomial, que es aquel paciente que llegó se hospitalizó sin fiebre y al momento de ya estar internado debuta con la fiebre y no se conoce la causa, siguiendo la misma definición principal de FOD. FOD en pacientes con VIH es aquella que se da en pacientes que ya son VIH positivos y tienen una fiebre también de origen desconocido, no se conoce, y todas las pruebas que se hacen son negativas. Dentro de la FOD tenemos primero las infecciones. Aquí es donde vienen los síndromes mononucleósidos, el Epstein-Barr, el VIH, la tuberculosis, los accesos intraabdominales dentro de las neoplasias, los linfomas, tanto los Hodgkin como no Hodgkin, leucemias, carcinomas. Dentro de las enfermedades inflamatorias, la vasculitis, enfermedades del tejido conectivo como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, las misceláneas, por ejemplo, la fiebre por fármacos, tiroiditis, los hematomas, muy importantes porque los hematomas pueden producir fiebre, y fiebre por fármacos, que solo el 20% aparece eosinofilia y rash cutáneo. Por último, el diagnóstico de la fiebre de origen desconocido, hay diferentes, pueden ser de primera línea, segunda línea o tercera línea, dependiendo de la sospecha diagnóstica que tengamos nosotros como médicos. Primera línea, el hemograma, una radiografía, una ecografía abdominal, un electrocardiograma, entre otros. Segunda línea, ya tenemos técnicas de imagen, técnicas isotópicas. En la tercera línea ya comienzan a aparecer las técnicas endoscópicas, técnicas más invasivas como la biopsia, la cual es importante decir que vamos a ordenar una biopsia cuando nuestra sospecha diagnóstica es bastante alta. El tratamiento, es importante decir que la fiebre de origen desconocido solo debe de tener tratamiento si hay gravedad clínica, y nuestras indicaciones deben de tener bastante sospecha o fundamentos por qué dimos aquel tratamiento. Gracias.